Bicarbonato de sodio, limón y carbón activado. 3 ingredientes que millones de personas han usado para intentar blanquear sus dientes en casa. Y aquí está lo peligroso. Los 3 pueden dar una sensación inmediata de limpieza, brillo o frescura, pero eso no significa que estén blanqueando tus dientes. A veces, lo que parece un diente más blanco es solo una superficie raspada. A veces, lo que parece brillo es esmalte debilitado por ácido. Y a veces, lo que parece natural puede dejar tus dientes más sensibles, más amarillos y más vulnerables con el tiempo. En este video vas a entender qué funciona, qué no funciona, qué puede ser peligroso y la diferencia que casi nadie explica. Limpiar manchas superficiales no es lo mismo que blanquear un diente de verdad. El problema con muchos remedios caseros no empieza porque alguien quiera verse mejor. Todos queremos una sonrisa más clara. El problema empieza cuando una receta de internet promete algo demasiado fácil. Frótalo en tus dientes y tendrás una sonrisa más blanca. Porque cuando ves un resultado rápido, tu cerebro piensa, funcionó. Pero en odontología, rápido no siempre significa seguro. Muchos productos no cambian el color real del diente, solo remueven lo que está encima. Café, vino, té, tabaco, pigmentos de alimentos y placa pueden manchar la superficie. Si algo raspa esa superficie, puede parecer que el diente se aclaró, pero no necesariamente se blanqueó. Es como limpiar una pared con una lija. Al principio quitas suciedad, pero si sigues, quitas la pintura. Con los dientes pasa algo parecido, solo que esa pintura no vuelve a crecer. Se llama esmalte dental. Es resistente, pero no indestructible. Y cuando se desgasta, el diente muchas veces se ve más amarillo, porque debajo está la dentina, naturalmente más oscura. Por eso esto no es solo estética. Lo que hoy parece un truco barato puede convertirse mañana en sensibilidad, desgaste, manchas más difíciles y una sonrisa que se ve peor que antes. El bicarbonato de sodio es probablemente el más famoso de los 3. Y hay que ser justos, no es automáticamente un villano. En pastas dentales bien formuladas puede ayudar a remover manchas externas y placa, porque tiene una acción abrasiva relativamente baja cuando está dentro de una fórmula controlada. Pero la frase clave es esa, fórmula controlada. No es lo mismo una pasta dental con concentración, tamaño de partícula, flúor, pH y pruebas de seguridad que tomar bicarbonato de la cocina, mezclarlo con agua, limón o cualquier otra cosa y frotarlo sobre los dientes sin saber frecuencia, presión ni riesgo. El bicarbonato puede dejar los dientes más lisos porque remueve manchas superficiales. Si tomas mucho café o té, quizá notes una diferencia visual, pero eso no significa que esté cambiando el color interno del diente. No es clareamiento real, actúa más como un pulidor, y un pulidor puede ser útil cuando se usa bien, o dañino cuando se usa sin control. El riesgo aumenta si lo usas con frecuencia, si aplicas mucha fuerza, si lo mezclas con ácidos, si tienes encías retraídas, zonas sensibles, erosión o restauraciones. Lo peligroso es que el daño suele aparecer poco a poco. Primero no sientes nada, luego molesta el agua fría, después notas el diente menos brillante o más amarillo cerca de la encía. Y muchas personas cometen el peor error, usan más bicarbonato para blanquear lo que en realidad puede ser señal de desgaste. Ahora viene el más peligroso de esta lista, el limón. El limón engaña muy bien. Tiene olor fresco, sensación de limpieza, sabor ácido e imagen natural. Pero los dientes no son una encimera de cocina. El esmalte dental está formado por minerales y los ácidos pueden disolver esos minerales. Cuando aplicas limón sobre el diente, sobre todo si lo frotas o lo mezclas con bicarbonato, creas un ambiente ácido que puede favorecer la desmineralización.
En palabras simples, el ácido empieza a debilitar la superficie y lo más traicionero es que al principio puede verse bonito, puede cambiar cómo se refleja la luz, dar sensación de limpieza y producir un brillo momentáneo, pero ese brillo no es salud, puede ser el inicio de una erosión. La erosión dental no es una caries común, es una pérdida química de estructura del diente y cuando esa estructura se pierde, no vuelve sola. El diente puede quedar más sensible al frío, al calor, a los dulces y al cepillado. Puede verse más translúcido, más opaco o más amarillo. Y si después del limón cepillas fuerte, el riesgo aumenta porque estás cepillando una superficie temporalmente más vulnerable. Por eso ácido más abrasión es tan preocupante. El limón ablanda, el bicarbonato raspa. Natural no significa seguro para el esmalte. El esmalte responde a química, fuerza y tiempo. El carbón activado se hizo viral porque visualmente es perfecto para internet. Una pasta negra cubre los dientes, la persona se cepilla, se enjuaga, sonríe y de repente los dientes parecen más blancos. Pero algo impactante en pantalla no siempre es seguro en la boca. El carbón puede adherirse a pigmentos y ayudar a remover manchas externas. También puede actuar por abrasión. Por eso algunas personas sienten los dientes más limpios, pero las revisiones científicas sobre productos con carbón son cautelosas. Falta evidencia clínica sólida para afirmar que sean seguros y eficaces a largo plazo, y varios estudios señalan preocupación por su potencial abrasivo. Además, muchos polvos o productos con carbón no tienen flúor o no funcionan como una pasta dental convencional con protección anticaries. Entonces la persona cree que mejora su sonrisa, pero puede estar sustituyendo una rutina protectora por un producto de efecto visual. La salud bucal no depende solo de quitar manchas, depende de controlar placa, proteger esmalte, mantener encías sanas, reducir riesgo de caries y conservar una superficie dental lisa. Si un producto deja la superficie más rugosa, puede favorecer que se adhieran más pigmentos y placa. Al principio parece que aclara, después puede facilitar que se manche más. El carbón no es magia, es un material abrasivo y absorbente que debe evaluarse con cuidado. Ahora llegamos al punto más importante del video. Hay 3 cosas que la gente confunde todo el tiempo: limpiar, pulir y blanquear. Limpiar es retirar placa, restos de comida y suciedad superficial. Pulir es remover manchas externas por acción mecánica, muchas veces con abrasivos. Blanquear de verdad es modificar pigmentos dentro de la estructura dental con agentes diseñados para eso, normalmente peróxidos usados de forma controlada. El bicarbonato se acerca más al pulido superficial. El carbón puede actuar por abrasión y absorción. El limón no blanquea, acidifica, puede desmineralizar y aumentar el riesgo de erosión, y ninguno de estos 3, usado como receta casera improvisada, reemplaza un clareamiento dental bien indicado. Esa es la verdad que desmonta el mito. Un diente puede parecer más claro porque quitaste una mancha de café, pero si el color viene de la dentina, de cambios internos, de envejecimiento, de medicamentos, de restauraciones, de un tratamiento de canal o de pigmentos profundos, raspar la superficie no resolverá la causa. Incluso puede empeorar el aspecto. El esmalte dental no es solo una capa estética, es el escudo del diente. Cuando se desgasta o se erosiona, el diente no solo se ve diferente, se siente diferente. Aparece sensibilidad, molesta el frío, incomoda el cepillado, los dulces pueden doler y las manchas vuelven más rápido. Entonces, si quieres dientes más blancos, primero necesitas saber qué tipo de mancha tienes. Si son manchas externas por café,
té, vino o tabaco, una limpieza profesional, buena técnica de cepillado, pasta con flúor y a veces una pasta blanqueadora segura pueden ayudar. Si el problema es color interno, lo correcto es evaluar un clareamiento dental con orientación profesional. Y si tienes sensibilidad, encías retraídas, desgaste, caries, restauraciones visibles o manchas antiguas, necesitas diagnóstico antes de intentar aclarar. No todos los dientes responden igual y no todos los amarillos significan lo mismo. A veces el diente está manchado, a veces está desgastado, a veces hay sarro, placa o inflamación. La receta universal no existe. Lo que existe es evaluación, seguridad y constancia. La sonrisa más bonita no es la más blanca a cualquier precio, es la que se ve bien porque está sana. Así que la próxima vez que veas un video diciendo que bicarbonato, limón o carbón activado pueden transformar tus dientes en minutos, recuerda esta frase: si parece funcionar demasiado rápido, pregúntate qué está quitando realmente. ¿Está quitando una mancha o parte de la protección de tu diente? Si no quieres perder la próxima curiosidad imperdible sobre dientes, problemas bucales y soluciones que de verdad pueden cambiar tu salud oral, inscríbete ahora, deja tu like y toca la campanita. Y si quieres mejorar tu salud bucal todavía hoy, haz clic en el próximo video que está apareciendo en pantalla, porque lo que vas a descubrir puede ayudarte a cuidar mejor tus dientes desde ahora.